En un nuevo día, fortaleciendo los saberes y conocimientos de niñas, niños, señoritas y jóvenes. El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia presenta Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, soy la maestra Marilyn Chura del área de física para tercero de secundaria. El contenido que tenemos para hoy es análisis dimensional como principio de equidad. Empecemos. De seguro todos se preguntarán, ¿qué es un análisis dimensional? Parece complicado. Para entender mejor este contenido, recordaremos qué es magnitud. Y si no sabemos qué es magnitud, investiguemos. Bueno, la magnitud es todo aquello que se puede medir. Ojo, en el mundo todo se puede medir. Por ejemplo, la longitud. Es decir, que puedo medir la longitud con un flexómetro o un instrumento adecuado desde la casa hasta el colegio. Si alguien de ustedes puede medir eso, va a usar un flexómetro o otro instrumento, en sí puede obtener el dato de 30 metros o tal vez más o menos. Pero, si se dan cuenta, tiene un número 30 y tiene una unidad, metros. También puedo medir masa con la ayuda de una balanza. Por ejemplo, cuando compramos carne, ¿alguna vez han ido a la carnicería? Han ido a comprar tal vez 1 kilo de carne o han comprado tal vez papa. Hoy en día que ya hay más papa, ya están empezando a comprar las mamás, las tías. Pero ¿cómo compran? En arrobas, con la ayuda de la romana, ¿no ven? Pero nosotros nos vamos a enfocar en el número y en la unidad. 2 arrobas o puede ser en el caso de la carne 1 kilogramo. Ahí tenemos un número y una unidad. También podemos medir el tiempo con la ayuda de un cronómetro o reloj. Tal vez el cronómetro lo deben conocer, tienen los profesores de educación física, ¿no ve, queridos estudiantes? Tal vez lo hayan visto, el reloj que todos lo tenemos, tal vez en el celular o en la casa. Pero con esos instrumentos nosotros podemos medir el tiempo. Por ejemplo, podemos medir cuánto tiempo demora uno en llegar al colegio. Ustedes salen desde su casa, pueden calcular con su reloj o si tienen cronómetro con el celular, pueden calcular cuánto tiempo demoran en llegar. Tal vez algunos tardarán en llegar media hora, 30 minutos, o tal vez llegarán en 15 minutos, o alguien dirá tal vez en 120 segundos. Cada uno va a ver cómo calcular el tiempo. Algunos manejan minutos, horas o segundos. Pero a lo que nosotros nos vamos a enfocar es que tiene un número, 15, y tiene una unidad, minuto, o segundo, o horas. Como se dieron cuenta, cada magnitud tiene un número y una unidad. Pero aparte de tener su número y unidad, también tiene su dimensión. Por ejemplo, la longitud, su dimensión será L mayúscula. La masa, en la masa será M mayúscula. Y el tiempo, T mayúscula. Esas serían las dimensiones de esas magnitudes. Y en el análisis dimensional nos ayuda, ya que es un procedimiento con el cual se puede comprobar la consistencia dimensional de cualquier ecuación física.
es decir, las fórmulas. Tal vez jóvenes y señoritas vieron algunas fórmulas en las clases de física, que a veces son un dolor de cabeza, ¿verdad? Esas fórmulas están comprobadas dimensionalmente. ¿A qué me refiero? Que el signo de igualdad, tal vez en matemática lo vieron, nos dice que el primer miembro es igual al segundo miembro, ¿verdad? Entonces, en física también cumple ese principio. Tal vez alguien se preguntará, entonces, ¿para qué nos sirve el análisis dimensional? Pues nos sirve para saber si las unidades que estamos utilizando son las correctas y concuerdan con la fórmula. También para saber en qué van a quedar expresado el resultado. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si uno de ustedes, en el momento de copiar una fórmula, copia mal? Va a calcular, va a reemplazar datos, le va a salir un número, perfecto, pero la unidad ya no va a coincidir. ¿Qué tal si estaba calculando velocidad y le va a salir tal vez solo segundos? Y sabemos que la unidad de velocidad no es segundos, es metros por segundo. Ahí nos vamos a dar cuenta que la fórmula hemos copiado mal tal vez, o tal vez hemos visto mal. Entonces ahí ya vamos a ver que dimensionalmente estaba mal la fórmula. Bueno, yo creo que en esta parte introductoria de la práctica tendríamos que nosotros, ustedes, como estudiantes, ver en qué momentos de la vida real, de la vida cotidiana, de nuestro contexto, podemos observar las magnitudes y así también identificar sus dimensiones. Bueno, hasta el momento está muy interesante saber para qué sirve el análisis dimensional. ¿No ve, queridos estudiantes? Llegó el momento de teorizar. Analicemos algunas características del análisis dimensional. Primero vamos a definir qué será el análisis dimensional. Son aquellas que expresan la relación que existe entre la magnitud derivada y las magnitudes fundamentales. Como les decía en un principio, queridos estudiantes, las ecuaciones dimensionales se usan los símbolos de las magnitudes fundamentales. Cada símbolo está afectado por un exponente que indica las veces que dicha dimensión interviene en la magnitud derivada. Esto de magnitudes fundamentales y derivadas lo vamos a ver en un momento. Bueno, estos símbolos son letras mayúsculas, como les decía en un inicio. Por ejemplo, la longitud, su dimensión va a ser L. Masa, su dimensión va a ser M mayúscula. Y de tiempo será T mayúscula. ¿Qué será una ecuación dimensional? Como ustedes ya saben, en una ecuación existe el símbolo de igualdad, en el cual significa que el primer miembro es igual al segundo miembro. Lo mismo ocurre en las fórmulas de física, como les decía. Entonces, la ecuación dimensional es aquella igualdad matemática que sirve para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales para obtener las magnitudes derivadas y fijar así sus unidades. Y además nos permite verificar si una fórmula o ley de física es o no correctamente dimensionalmente. Bueno, ahora hablaremos de las dimensiones básicas. Tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Antes de entrar a esto, queridos estudiantes, debemos saber o recordar que debemos manejar el sistema internacional que mundialmente se maneja. Yo sé que existen otros sistemas, pero nosotros debemos enfocarnos en el sistema internacional. Las magnitudes fundamentales son todas aquellas que tienen la particular característica de estar presente en todos o casi todos los fenómenos físicos y además sirven de base para escribir
o representar las demás magnitudes. ¿A qué me refiero? Que estas magnitudes fundamentales son la base para las demás magnitudes. Entre las magnitudes fundamentales tenemos, no es necesario que se memoricen todas, pero sí deben saber que existen, y por lo menos las 3 primeras deben saber. La primera es la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura termodinámica y cantidad de sustancia. Pero analicemos uno por uno. Longitud. Su unidad será metro. Su símbolo será M minúscula. Su dimensión será L mayúscula. Masa. Su unidad será kilogramo. Su símbolo será kg. Y su dimensión será M mayúscula. Tiempo. Su unidad será segundo. Su símbolo de la unidad es S, solamente S. Y su dimensión T mayúscula. Intensidad de corriente. Su unidad es amperio. Su símbolo de la unidad es A mayúscula. Y su unidad es I mayúscula. Intensidad luminosa. Su unidad es candela. Su símbolo de candela es CD. Y su unidad es su dimensión es J mayúscula. Temperatura termodinámica. Su unidad es Kelvin. El símbolo de la unidad es K mayúscula. Y su dimensión es el símbolo griego teta. Por último, la cantidad de sustancia. Su unidad es mol. Su símbolo también es mol. Y su dimensión es N mayúscula. En las magnitudes derivadas, como su nombre lo dice, derivan de las fundamentales. ¿En qué consisten? En cantidad, es decir, son muchos. Es un grupo muy numeroso. Cada una de ellas puede definirse como la combinación de las magnitudes fundamentales. Estas combinaciones se consiguen mediante las operaciones. Pueden ser de multiplicación, división, potenciación y radicación. Por ejemplo, tenemos el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, trabajo, energía, calor, etc. Hay muchos derivados, es decir, hay muchas magnitudes derivadas. Por ejemplo, el área, ¿por qué decimos son derivadas? Sabemos que la unidad del área en el sistema internacional es metros al cuadrado y sabemos que metro es longitud. Entonces ahí tenemos 2L, LL, son derivadas porque vienen de las fundamentales. También tienen que saber en qué consiste el principio de homogeneidad. Homo sabemos que significa igual. Este principio consiste cuando la ecuación es correcta. Cada uno de los términos debe ser dimensionalmente iguales. A eso se le llama principio de homogeneidad. Ambos lados de la ecuación deben ser iguales, no solo en magnitud numérica, sino también en dimensiones. Además, en toda ecuación física, cada término deberá tener las mismas dimensiones. La ecuación debe ser dimensionalmente homogénea. Eso pasa cuando podemos definir una ley física desde su homogeneidad, tanto dimensionalmente como matemáticamente hablando. Por ejemplo, no podemos nosotros sumar diferentes unidades, diferentes dimensiones. Por ejemplo, 2 segundos más 3 metros más 2 kilogramos. No, ahí estamos mezclando magnitudes y dimensiones. Eso no se va a poder sumar jamás. Siempre se va a sumar dimensiones iguales. 3 metros más 4 metros más 5 metros. No interesa el número tanto, más la unidad, la dimensión. Debemos respetar que deben ser de la misma dimensión. También les quiero recomendar algunas estrategias para la resolución de problemas. Una estrategia sería, o que yo les recomiendo para resolver los ejercicios de dimensión
de dimensiones es primero debemos identificar las magnitudes fundamentales y derivadas, o sea, ver si son fundamentales o derivadas primero. También nos podemos guiar identificando las unidades que tiene cada magnitud y así podemos identificar si es fundamental o derivado. Ahora les toca a ustedes, queridos estudiantes, revisar los ejercicios propuestos en el texto que son elaborados por el Ministerio de Educación y poner en práctica todo lo aprendido. Ojo, estudiantes, no olviden que el análisis dimensional es una herramienta que permite simplificar el estudio de cualquier fenómeno en el que esté involucradas muchas magnitudes físicas en forma de variables independientes. También nos ayuda para resolver problemas en física. Existe ese útil y poderoso procedimiento llamado análisis dimensional. Bueno, queridos estudiantes, espero que les haya gustado el contenido y lo hayan entendido. Gracias por su atención. Bueno, finalmente les invito a revisar los textos elaborados por el Ministerio de Educación de tercero de secundaria para reforzar todo lo que aprendimos hoy. Chao, chao, queridos estudiantes. Hasta otra oportunidad. Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¿Cómo están, jóvenes y señoritas y a todo el radio escucha? Espero que se encuentren muy bien. Asimismo, también espero que estén con todas las pilas recargadas para que me atiendan el día de hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿quién me está hablando? Bueno, quien les habla es maestra del área de Física Química. Mi nombre es Pamela Maitarcani. Y bueno, hoy les daré a conocer los casos especiales de los óxidos básicos. ¿Y cuáles son los casos especiales? Vamos a darles a conocer lo que son los óxidos mixtos y dobles, que corresponde al tercer año de educación secundaria comunitaria productiva de química en base al texto del Ministerio de Educación, el cual lo pueden descargar en las diferentes plataformas del Ministerio de Educación. ¿Ya? Bueno, ya. Empecemos entonces con el tema. ¿Ya? Lo primero que les voy a pedir, por favor, va a ser un cuadernito y un lápiz. Dices, ¿para qué el cuaderno y el lápiz? Bueno, porque cuando yo les vaya desarrollando el tema, ustedes tienen que ir anotando en sus cuadernitos para que nos ubiquemos mejor. ¿Ya? Bueno, ya empecemos. Nos dice que los óxidos dobles y mixtos resultan teóricamente de la suma, escuchen bien eso, de la suma de los óxidos básicos con valencias más 2 más 3, o sea, los bitrivalentes, y los que también son los que tienen también valencias más 2 más 4, que llegarían a ser los bitetravalentes. ¿Ya? Entonces, nos dice que son la suma, ¿ya?, de óxidos básicos. ¿Pero cuáles? ¿No ve? Los que tienen valencia más 2 más 3 y los que tienen valencia más 2 más 4. Ya. En la suma nos dice cualquier suma común. Es como sumar 22 más 33 en la parte de abajo, ¿no ve? Colocamos 22 en la parte de arriba y 33 en la parte de abajo. Colocamos nuestra línea fraccionaria y hacemos nuestra respectiva operación. Es lo mismo sumar los óxidos básicos, ¿ya? Imagínense y anotan, es lo mismo, ¿ya? Ahora nos dice también, ¿no? Estos óxidos dobles y mixtos responden a la fórmula general, donde el metal debe tener 3 átomos y el oxígeno debe tener 4 átomos, ¿ya? Eso debemos tener muy en claro. Ya, para empezar, empezaremos con lo que son los óxidos mixtos, ¿ya? Cuando hablamos de óxidos mixtos, ya, la palabra mismo lo dice, mixtos, ¿no ven? Puede ser, digamos, aquí lo que es papa,
plátano, eso es mixto, ¿no ve? Papa, plátano, frutilla, cebolla, arroz, mixto, todo en uno, ¿no ve? Pero cuando hablamos, digamos, de una sola cosa, digamos, puede ser netamente verduras, digamos, ¿no ve? Papa, zanahoria, ¿no ve? Uno solo. Pero como dicen mixtos, nos dice con cualquier metal debemos trabajar, ¿ya? Con cualquier metal. O sea, en este caso dice óxidos básicos. Entonces vamos a hacer óxido de litio más óxido de sodio, ¿ya? Óxido de litio y óxido de sodio. Es mixto, con cualquier metal podemos trabajar, ¿no? Ya. Nos dice una suma. Óxido de litio. Litio tiene valencia 1 y el oxígeno con 2. Se intercambian valencias, litio va a quedar con 2 y oxígeno con 1. Óxido de más óxido de sodio. Entonces sodio va a tener 1 y oxígeno va a tener 2. Estos se intercambian, sodio va a quedar con 2 y oxígeno con 1. Colocamos la línea fraccionaria y sumamos. ¿Cuántos oxígenos llegamos a obtener? 1 más 1 van a ser 2 oxígenos. Y copiamos porque no hay más litios, ¿no ven? Litio va a estar con 2, sodio con 2, ¿ya? Bueno, en la nomenclatura tradicional nos dice, debemos nombrarlo primero la palabra óxido, seguido de la palabra mixto y después anotamos los dos metales, separado con un guión. En la nomenclatura stock va a ser la palabra óxido, la preposición de y seguido de los dos metales separado con un guión. En la nomenclatura UPAC la palabra óxido de y seguido de los dos metales separado por un guión con sus prefijos correspondientes, ¿ya? Entonces vamos a nombrarlos. En este caso, ya nos dice que va a ser la palabra óxido, luego la palabra mixto y el metal, que va a ser litio guión sodio, ¿no ven? En la nomenclatura stock nos dice la palabra óxido, la preposición de, seguido de los dos metales, entonces va a ser litio, sodio, ¿ya? En este caso, si tuvieran más de dos valencias, si el metal tuviera más de dos valencias, debemos anotar en números romanos la valencia con la que se está trabajando. Pero en este caso, como ambos tienen solamente uno, no es necesario, ¿ya? Ya, y en la nomenclatura UPAC vemos nuestro resultado final y observamos cuántos oxígenos tenemos, ¿ya? En este caso tenemos 2 oxígenos, entonces va a ser dióxido de litio-sodio, ¿ya? A ver, un ejemplo más de un óxido mixto. Va a ser óxido de sodio, donde sodio tiene 1 y oxígeno tiene 2, van a intercambiarse. Sodio va a quedar con 2 y oxígeno con 1. Y óxido de aluminio, entonces aluminio tiene 3, oxígeno 2 y se intercambian valencias. Aluminio va a quedar con 2 y oxígeno con 3, ¿no ven? Vamos a sumar entonces. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos un oxígeno más 3 oxígenos, van a ser 4 oxígenos, ¿ya? En el caso de sodio y aluminio, simplemente vamos a volver a copiar, ¿ya? Sodio con 2 y aluminio con 2 también, ¿no ven? Y nombramos en su nomenclatura tradicional, lo nombramos, ¿ya? Óxido mixto de sodio-aluminio, nada más. Y en la nomenclatura stock va a ser óxido de sodio-aluminio. Como ambos tienen solamente una valencia, entonces no es necesario anotarlo, ¿ya? En la nomenclatura UPAC va a ser, y verificamos cuántos oxígenos finalmente tenemos 4, entonces va a ser tetraóxido de sodio-aluminio, ¿ya? Hasta ahí lo que son los óxidos mixtos. Ahora veamos lo que son los óxidos dobles, ¿ya? Vamos a trabajar, nos dice, con un solo metal con sus respectivas valencias que pueden ser más 2 más 3 o también podemos trabajar con los que tienen valencia más 2 más 4. En el caso de óxido ferroso, ya vamos a trabajar con
óxido ferroso, que llegaría a ser su menor valencia, ¿no ve? Entonces vamos a ver, vamos a hacer hierro, colocamos 2 y oxígeno trabaja con 2. Como son pares, ¿no ven? Se intercambian. Como son pares se simplifican y nos van a quedar 1 y 1, ¿no ven? Y vamos a intercambiar valencias. No es necesario anotarlo ya que el 1 se sobreentiende, ¿no ven? Ya, ahí ya tenemos nuestro óxido ferroso ya. Ahora, en el óxido férrico, cuando nos dice férrico, quiere decir que estamos trabajando con la mayor valencia. Entonces, en el caso de hierro va a ser 3 y en el caso de oxígeno 2, ¿no ven? Como no son pares, no se van a simplificar, simplemente se van a intercambiar directamente. Entonces, hierro nos va a quedar con 2 y oxígeno con 3. Realizamos la línea fraccionaria y sumamos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Un oxígeno más 3 oxígenos nos queda 4 oxígenos. Y en este caso tenemos un hierro más 2 hierros. Entonces vamos a tener 3 hierros finalmente. Y aquí observamos. En la fórmula general nos dice que el metal debe tener 3 átomos y el oxígeno 4 átomos. ¿Cumple la regla? Sí. Tenemos 3 hierros y 4 oxígenos. Cumplimos con la regla de la fórmula general para llegar a un óxido doble. ¿No ven? Ya. En la nomenclatura tradicional nos dice que debemos poner la palabra óxido seguido de la palabra doble y de la preposición de seguido del metal. ¿No ven? En este caso sería óxido doble de hierro. ¿No ven? O también nos dice en la nomenclatura tradicional, también se lo puede nombrar de esta forma. La palabra óxido y seguido del metal terminado en oso, guión, terminado en ico, ¿ya? O sea, en este caso va a ser óxido ferroso, guión, férrico, porque estamos trabajando con sus dos valencias, tanto menor como mayor, ¿no ven? Ahora en la nomenclatura stock nos dice la palabra óxido, seguido de la preposición de, seguido del metal y en números romanos con las valencias con las que se está trabajando. En este caso va a ser óxido de hierro, el 2 en números romanos y el 3 en números romanos. ¿No ven? En la nomenclatura IUPAC vamos a ver nuestro resultado final, que llega a ser 4 óxidos. ¿No ven? 4 óxidos. Entonces decimos tetraóxido de, ¿no ven? ¿Cuántos hierros tenemos? Tenemos 3 hierros, entonces va a ser trihierro. Ya, eso es lo que sería lo que es nuestra nomenclatura IUPAC. Un ejemplo más, ¿ya? Vamos a hacer con un metal que trabaja con más 2 más 4, el plomo, ¿no ven? Primero, vamos a anotar óxido plúmbico, ¿ya? Cuando hablamos de óxido plúmbico, estamos diciendo que vamos a trabajar con su valencia mayor, que sería 4. Entonces anotamos, ¿no? Plomo, Pb, en la parte de arriba 4 y oxígeno que trabaja con 2. Nos damos cuenta que son pares, entonces tenemos que simplificar, ¿no ven? Sacamos mitades y nos va a quedar plomo con 2 y oxígeno con 1. Se van a intercambiar valencias y nos va a quedar plomo con 1 y oxígeno con 2, ¿lo ven? Eso es lo que sería el óxido plúmbico. Y en el óxido plumboso vamos a tener plumboso, entonces va a trabajar con la valencia 2 y el oxígeno también con la valencia 2. Ambos son pares, se van a simplificar y nos va a quedar plomo con 1 y oxígeno con 1. Ahora, ahí, si ahí nomás lo dejamos y sumamos, ¿cuántos oxígenos vamos a tener? Ya en la parte de arriba hasta ahí tenemos 2 oxígenos y en la parte de abajo tenemos 1 oxígeno. Y sumando nos va a quedar 3 oxígenos. ¿A ver? 2 más 1 nos va a quedar 3. Y respecto al metal del plomo nos va a quedar solo 2. ¿No ven? Solo 2. Un plomo más un plomo va a ser 2. Pero, ¿qué nos dice la fórmula general? ¿No ve? Que en metales debemos tener 3 átomos y el oxígeno debe tener 4 átomos. Y con eso no estamos cumpliendo lo que es la fórmula general. Entonces, lo que vamos a hacer en estos casos, ya con los que trabajan más 2 más 4, estoy hablando.
¿ya? Vamos a sumar otra vez un óxido plumboso, ¿ya? Vamos a anotar otra vez el óxido plumboso, el que trabaja con menor valencia, que va a ser plomo, 2 y oxígeno 2. Como son pares, se van a simplificar y va a ser simplemente 1. Plomo se va a quedar con 1 y oxígeno con 1. ¿Me ven? Anotamos en la parte de abajo y vamos a tener ya finalmente ¿cuántos oxígenos? Vamos a tener, a ver, más 2, más 1 y más 1. Vamos a tener 4 oxígenos, ¿ya? Ya vamos a llegar a obtener 4 oxígenos. Ahora, ¿cuántos plomos vamos a tener? Un plomo más un plomo y más un plomo. Vamos a tener 3 plomos, ¿ya? 3 plomos ya vamos a tener. Entonces, con esto ya estaríamos cumpliendo lo que es nuestra fórmula general, donde dice que el metal debe tener 3 átomos y el oxígeno 4 átomos, ¿no ven? Ahora nombraremos en su nomenclatura tradicional, ¿ya? En la nomenclatura tradicional vamos a colocar óxido doble de plomo, ¿ya? Óxido doble de plomo. Y en la nomenclatura stock va a ser óxido de plomo y en números romanos las valencias 2 y 4, ¿ya? Ahora en la nomenclatura UPAC vemos nuestro resultado final, tenemos 4 oxígenos y 3 plomos. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Con sus sufijos, ¿no ven? Tetraóxido de triplomo, ¿no ven? Ya. Hasta aquí, jóvenes y señoritas, espero me hayan comprendido, ¿ya? Pero recuerden que la práctica hace mucho, así que les recomiendo que practiquen. Pueden observar el texto, ¿ya? Del Ministerio de Educación, el cual lo pueden encontrar en sus diferentes plataformas. Descárguenlo, véanlo y ahí van a observar hay ejemplos donde se pueden guiar. Bueno, espero que tengan un buen día, que Dios los bendiga y hasta la próxima clase. Gracias, hasta luego. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase.